Bueno, aquí vamos con este segundo video, luego de la presentación que hicimos anteriormente. En esta oportunidad lo que voy a hacer es tratar de responder a una de las consultas que llegó en el foro, que prácticamente me decía que no entendía toda esta primera unidad uno en donde tratamos el tema del cambio o del movimiento en Aristóteles. Bueno, voy a tratar de ser breve, lo más breve que pueda, y explicar estas nociones que seguramente ustedes van a tener que complementar con las lecturas que les he dejado y también con aquellos videos de Platón y de Aristóteles. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de cambio o movimiento, nos estamos refiriendo a un mismo concepto. ¿Sí? Digo, porque en nuestro lenguaje generalmente la palabra movimiento solemos restringirla a trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, es un concepto un tanto más amplio. Por ejemplo, ¿sí? Si yo me tiñera el pelo ahora de color rubio, habría un movimiento. ¿Cuál sería ese movimiento? El pasaje del color castaño al color rubio. ¿Sí? Eso es un cambio, un movimiento. Aristóteles se plantea este tema y dice que lo más propio que hay en la realidad, en el mundo que nosotros vivimos, es el cambio. Es decir, todo lo que está en el mundo está sujeto al cambio. De modo que si yo logro explicar qué es el cambio, tengo una primer clave para entender cómo funciona el mundo y qué es el mundo. Y obviamente para entender o comprender también qué es el hombre, porque el hombre es eh, un sujeto que cambia, ¿sí? Que cambia. Ahora, Aristóteles dice que el cambio, dicho burdamente, es el pasaje de la potencia, del acto a la potencia, ¿sí? O de la potencia al acto, ¿sí? Dicho burdamente porque él toma otra definición, ¿sí? Un poco más compleja. Él intenta resolver este tema que venía de la antigüedad griega, en donde Heráclito decía que en realidad los sentidos me muestran que todo cambia. ¿Sí? Hay una frase famosa de él que dice, es imposible bañarse dos veces en el mismo río, en un mismo río, porque el río está compuesto de aguas siempre nuevas y cambiantes. Bueno, así es la fugacidad de este mundo que está cambiando todo el tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera preguntarme qué es el presente, diría, bueno, el presente es ahora. No, ya pasó. Bueno, el presente ahí viene. No, ese es el porvenir o el futuro. Bueno, el presente es eso que estaba ahí. No, eso es el pasado. Bueno, nos damos cuenta de que estamos sujetos al cambio temporal. ¿Sí? O sea que, y todas las cosas que están en el mundo están sujetas al cambio temporal. Bien, esto es una explicación que cualquiera puede darse cuenta, pero es necesario profundizar un poco más, porque no todas las cosas cambian de la misma manera. Este problema que venía de Heráclito, como les decía, que decía que el mundo es un constante cambio, los sentidos me muestran que las cosas cambian, sin embargo, cuando intento comprender la realidad y aprenderla a través de conceptos, mis ideas, no son cambiantes. ¿Sí? De hecho, las ideas que son conceptos abstractos, no tienen una materia, no están compuestas, ¿sí? de una materia, ¿sí? Esos conceptos son fijos y abstractos. Por ejemplo, el concepto número 3, el concepto del número 3. ¿Qué cambio le puedo aplicar? Puede ser más grande, puede ser más chico, un 3 de madera o un 3 de plata. No sé, porque no tiene materia, no lo puedo cambiar. Ahora, yo sí puedo observar que hay, qué sé yo, no sé, que hay 3 sillas, o que hay 3 cámaras, o que hay 3 personas. ¿Sí? Sin embargo, cuando yo comprendo el concepto o entiendo el concepto de persona o de silla, si ese concepto nada tiene que ver con la silla esa real que en un momento no existió, que en un momento alguien la hizo, que va a existir durante cierto tiempo y en cierto momento se degradará y pasará a ser otra cosa. Eh, por eso es que se lo compara a Heráclito con el rey Midas. ¿Sí? Les recomiendo que vean un dibujito de Disney muy viejo que cuenta quién es el rey Midas. El rey Midas era un rey que tenía una gran ambición por el oro, entonces recibe el don de que todo lo que tocara se convertiría en oro. ¿Sí? Algo así como que el hombre tiene ese don de la razón y todo lo que comprende deja y pierde valor porque se convierte en algo estático y no en algo dinámico como es la realidad. Hasta que, bueno, este rey Midas eh, recibe ese don y comienza a tocar todo, ¿sí? El problema se le vino cuando tocó la comida que quería comer o la bebida que quería tomar y se transformó en oro. Claro, no podía comer, ¿sí? Una pata de pollo de oro, ¿sí? Ni tampoco poder tomar una copa de vino, ¿sí? Cuando el vino dejó de ser vino y se transformó en oro.
Aún así siguió con su felicidad, ¿sí? Porque tenía oro, que era todo lo que quería, hasta que, queriendo compartir esto con una de sus hijas, la abraza a la hija para comentarle este don que tenía, y la hija se transforma en una estatua de oro. Y claro, perdió valor porque ella quería a su hija viva. Bien, eh, de este modo es que, claro, teniendo ese don tan importante, en realidad las cosas perdían su valor. Y en esto mismo se puede comparar con Heráclito. Teniendo la capacidad de comprender la realidad, porque somos el único ser racional, ¿sí?, sobre la Tierra, eh, cuando comprendemos las cosas, matamos su propia esencia. Las cosas esencialmente cambian y cuando las comprendemos las transformamos en conceptos fijos y estáticos. La contrapartida de Heráclito, Parménides. Parménides que decía que el cambio es imposible, que es impensable, ¿sí? Porque el cambio significaría afirmar de que algo que no existe comienza a existir o algo que no es comienza a ser, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es el no ser? No es nada. Bueno, ni siquiera le podríamos poner una palabra. Lo que no es impensable, es indecible, porque hasta lo más mínimo que piense o que diga es algo, al menos un pensamiento. Entonces él decía que el cambio es imposible, ¿sí?, por más de que los sentidos me muestren, si los sentidos me engañan, y que la razón me demuestra de que el cambio es imposible. Aristóteles ve que estas dos posturas están un poco, bueno, no solo que están encontradas, sino que además no logran explicar qué es el cambio, ¿sí? No logran explicar por completo qué es el cambio. Entonces él dice, le da la razón a Heráclito en que el cambio es real, las cosas cambian, pero también le da la razón en parte a Parménides diciendo que el cambio no puede explicarse a partir del no ser o de la noción del no ser, o que de la nada comienza, ¿sí?, ahora no hay nada y comienza a haber algo. ¿Sí? Para que existiéramos nosotros necesitábamos nuestros padres, por ejemplo, no nos salimos de la nada. Pero dice que el ser se dice de dos maneras. Las cosas pueden ser en acto o en potencia. En acto significa que poseen una perfección, algo presente, que están siendo. Y en potencia significa que tienen la capacidad de ser algo. Por ejemplo, una semilla es una semilla en acto, pero es un árbol en potencia. De hecho, sin la semilla no puede haber árbol. El árbol es un árbol es un árbol en acto, pero a su vez es leña en potencia, por un proceso de cambio o de movimiento que es la tala, ¿sí?, la tala de ese árbol, ¿sí?, se transforma en leña. La leña en acto es brasa en potencia, con, por un proceso de cambio que se conoce como combustión, ¿sí?, cuando uno le prende fuego se transforma en brasa. La brasa en acto es ceniza en potencia. Potencia significa capacidad de ser. La ceniza en acto, ¿sí?, es a su vez, no sé, materia orgánica en potencia. Una vez que se termina de descomponer, se transforma en material orgánico en acto. Bien, y así podríamos seguir con cada una de las cosas. Ustedes que están ahí frente a la pantalla son estudiantes de martillero en acto, pero a su vez son martilleros públicos, martilleros y corredores públicos en potencia, es decir, tienen la capacidad de ser. Obviamente que la pantalla que ustedes están mirando no es ni estudiante de martillero, ni tampoco puede serlo en potencia, es decir, no puede llegar a ser, ¿sí?, un martillero, una pantalla, ¿sí?, un monitor como el que ustedes están viendo, porque no está, ¿sí?, dentro de su esencia, esa capacidad o posibilidad de ser. De modo que el cambio, ¿qué sería? ¿Sí? Que aquel ser que ya se encuentra en acto, como por ejemplo vos que estás ahí enfrente, tiene algo en potencia, la capacidad de ser un egresado, ¿sí?, tiene algo en potencia, la capacidad de ser martillero. Bien. Y el cambio será el proceso que nosotros llamamos educación, ¿sí?, por el cual se convertirá en martillero y corredor público. Una vez que te recibí de martillero, el cambio ese ya cesó o terminó, ¿sí?, y comenzará algún otro cambio. Bien, en ese caso, decimos que el cambio no es total porque hay algo que permanece. Dice Aristóteles, en todo cambio algo permanece. En todos los cambios siempre hay algo que permanece. Y hay dos tipos de cambios. Pueden ser los cambios sustanciales o los cambios accidentales. ¿Sí? Y acá introduce dos nociones. Esto de la doctrina ilemórfica, es decir, que toda sustancia o toda cosa, ¿sí?, está compuesta de dos coprincipios, la materia y la forma. Y a su vez, esa materia y esa forma, ¿sí?, pueden ir variando produciendo nuevas sustancias. ¿Sí? ¿Qué es una sustancia? Lo que existe en sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, este celular existe en sí mismo, este mouse existe en sí mismo, es una cosa en sí mismo.
tiene una materia y una forma, ¿sí? Una materia prima y una forma sustancial. La materia, aquello de lo cual algo está hecho. Todo lo que existe está hecho de algo. La forma, aquello que hace que sea lo que es. Lo que nosotros solemos llamar la esencia. Por ejemplo, la forma que se le dio a este plástico hace que este mouse sea mouse y no sea, no sé, la contratapa, ¿sí?, del celular, que también es de plástico. Es decir, que la forma determinó su forma o la manera en que la cosa, o determina la manera en que la cosa existe. Bien, ahora si yo este mouse lo derrito, ¿sí?, lo caliento al fuego y lo derrito, se transforma en plástico derretido, deja de ser mouse. Sin embargo, no desapareció la materia permanece. Lo que cambió fue la forma sustancial. Se llama, digamos, ahí lo que se da es un proceso de corrupción, ¿sí?, de generación. Se corrompe el mouse y se genera, ¿sí?, un plástico deformado. Del mismo modo como cuando yo quemo un papel o una hoja, ¿sí?, la corrupción de esa hoja cuando se prende fuego genera cenizas, ¿sí? Bien, ahí tenemos un cambio sustancial. ¿Cómo sabemos que es un cambio sustancial? Porque no es lo mismo la sustancia papel que la sustancia ceniza. Y si fuera lo mismo, cuando te vas a comprar un atado de cigarrillo al kiosco, te darían el cigarrillo fumado y te dirían, y bueno, es lo mismo, o sea, está, toma, te dejé todas las cenizas acá en la cajita. La sustancia ceniza no es lo mismo que la sustancia papel. Bien, esos son los dos tipos de cambios sustanciales, el de generación y el de corrupción. Pero hay algo que permanece y hay algo previo, que es la materia. Ahora, en el caso de los cambios accidentales pueden ser de distinto tipo, por ejemplo, de aumento o disminución, ¿sí? Por ejemplo, si yo ahora bajara 5 kilos, está bien que podría estar más flaco, pero no dejaría de ser yo mismo, ¿sí? Sería yo con 5 kilos menos. En ese caso, el cambio es accidental. Cambió un accidente. ¿Qué son los accidentes? Son cualidades que modifican una sustancia. ¿Sí? La sustancia Matías Castro Videla, que soy yo, que soy una persona, ¿sí?, modifica una de sus cualidades, el peso. Entonces, en ese caso se da un cambio accidental. Pero también hay otro tipo de cambio. Por ejemplo, si ahora me fuera a vivir a Alaska, no dejaría de ser yo. Tenemos los cambios accidentales, pueden ser también de traslación. Eh, Seguiría siendo yo, nada más que en Alaska. Lo único, el accidente que cambió fue en mi localización o el lugar. Bien, para explicar estos tipos de cambios sustanciales o accidentales, es que Aristóteles emplea estas dos teorías, la doctrina hilemórfica, que dice que toda sustancia se compone de materia y de forma, y la teoría del acto y la potencia, aquella en lo que dice, perdón, de la sustancia y de los accidentes, aquella que dice que en los cambios accidentales la sustancia permanece y se modifica algún accidente. Bien, eso es más o menos un poco la explicación que traté de hacer lo más sintético posible. Por favor, complementen con los textos a ver si se entiende un poco más. Les recuerdo esto último, porque aparecen todos estos conceptos, materia, forma, sustancia, accidente, acto, potencia. Cuando explico estos dos últimos. Algo en acto es algo que significa que tiene una perfección presente, es decir, algo que lo determine y que hace que sea como es. Guarda que cuando hablo de perfección no me refiero, ¿sí?, a una perfección moral, ¿sí? Yo podría ser un perfecto idiota, decir, qué bárbaro, ¿sí? Bueno, pero no es una perfección moral. Ahora, puedo ser un idiota en acto, a eso me refiero. Del mismo modo, como puedo decir de que soy un ser vivo en acto, pero a su vez estoy muerto en potencia, o así eso camino. Eh, digamos, de los que estamos acá, ¿sí?, no creo que ninguno de ustedes pueda decir, bueno, mire, profesor, estoy en disidencia con usted porque yo soy inmortal. Eh, bueno, la potencia, si expliqué qué es el acto, la potencia significaría la capacidad de recibir una perfección. Yo estoy muerto en potencia, el día que me muera, ser un muerto en acto. Bueno, en ese caso la muerte, el dejar de vivir, no es una perfección moral, vuelvo a decir, sino que es algo que me determina. En ese momento, ¿sí?, la sustancia Matías Castro Videla, ¿sí?, que se compone de materia, que es el cuerpo, y la forma, que es el alma racional, lo que hace que sea un ser humano, ¿sí?, y no otra cosa. ¿Sí? Cuando el alma deja el cuerpo, deja de animar el cuerpo, es esa materia que queda ahí, no se la llama cadáver, no se la llama más hombre. Bien, ahí se dan cuenta que la muerte es un cambio sustancial. Bueno, un tema complejo y espero que
puedan ir, no sé, de a poco ir leyendo y acercándome sus consultas. Les dejo un abrazo a todos, los animo a que sigan leyendo, que no les dé vergüenza ver estos videos, si les da vergüenza pónganse un auricular como ¿sí? Que nadie diga, che, vos estuviste escuchando algo de Aristóteles, no, un video nada más, pero nada de interés. Les dejo un abrazo, nos vemos hasta pronto.